Y ahora sí, mis queridísimos y queridísimas, bienvenidos al club, el primer podcast del club, y tenemos un invitado de calibre, pero propio, mi querido amigo Hans Chrysler. Por cierto, es el director de Anfora, el director general de Anfora, una empresa de más de 100 años. Y obviamente Hans también es un gran emprendedurísimo, le gusta todo lo que es negocios y también te gusta la economía, mi Hans. Y la razón por la que se me hace muy interesante esto es porque tienes ¿cómo se llama? La bendición y al mismo tiempo algo que a mí me asusta mucho de manejar a casi 1,000 personas en Ánfora, por lo que tienes la cabeza y justamente puesta en donde están esos hombros y sabes lo que estás haciendo. Así que Hans, gracias por acompañarme y gracias por ser el primer invitado de esto. No, ¿Cómo pues un estás? honor, un súper honor. La verdad es que ya lo habíamos platicado hace por lo menos 6 meses, mínimo. Y yo No lo feliz, puedo ya, creer. ya se nos iba todo el año. Entonces, pues muy contento aquí, chambeándole duro. Ahora sí que estoy principio del año en Acapulco, fuera de la Ciudad de México, pero dándole. Y ¿Quién ya, te ahora sí que viera? con todo. ¿Quién te viera y qué deliciosa vida? Vamos a platicar de todo lo que se te pueda ocurrir, de todo lo que tengas en mente, de cómo estás viendo toda esta situación alrededor del mundo, de qué quieres platicar, qué se te antoja platicar el día de hoy, porque como nos gustan muchas cosas en común. Sí, bueno, tenemos muchísimas cosas en común. Yo creo que desde el tema de redes, de todo cómo ha ido cambiando el tema social, pero también hay veces que en las pláticas que hemos tenido de repente van saliendo cosas que dices, oye, el realineamiento mundial, estratégico, de cómo se están moviendo las inversiones, cosas que nunca me imaginé que íbamos a estar platicando, pero que ha sido muy divertido cómo se ha ido dando pues la relación y los temas que tú vas sacando, eso que ni qué. Entonces, a Hoy mí se me hace platicamos. algo, dime. No, platicamos como dijiste, hace un rato de hacer esto, pero la primera vez que platicamos fue en Clubhouse. ¿Nos habíamos conocido antes de eso ya en Sí. persona o no? Nos habíamos conocido antes con el tema de Mezcal Alerón, viendo las Sí. botellas. Entonces, eso fue realmente por Instagram. Un día, pues realmente yo estaba checando Instagram en Ánfora y viendo el tema, nos contactó Alex Stretchy, el Stretchy. buenísimo, y en una de esas le dije, oye, ¿estás en Alerón, verdad? Sí, me contestó de volada. Me dice, pero el mero mero de los business es Alejandro, es Salomondrín. Y yo no tenía ni idea. Entonces yo, pues bueno, entro a ver quién es Salomondrín, te escribo y yo creo que no pasaron más de 5 minutos donde dijiste, claro, me interesa, ¿qué hacemos? Me gustan las botellas, me gusta desarrollar algo más. Y rapidísimo. Entonces ahí fue donde empezamos a platicar. Ya después salió lo de Clubhouse, que no sé si sigues, yo ya lo dejé, pero el No, tema no, de todo el redes, mundo se fue. sí, eso es ya un pueblo muerto. Pero yo creo que empezamos a platicar por Instagram. Y a mí lo que me impactó desde el principio, cuando dije, este chavo es un emprendedor nato, nato, así fue mi primera impresión, fue en la rapidez de contestar y enfocado al grano. O sea, decir, oye, sí, me interesa, ¿qué podemos hacer? Esto sí me late, esto no. O sea, claridad, rapidez y regresar al el follow-up, ¿no? Entonces, buenísimo. Ahí fue cuando yo dije, esto no es alguien más nada más en una red social, al revés, un emprendedor hecho para hacer negocios, güey. Entonces yo creo que presentándote yo a ti, yo diría, De, si algo tienes, es hacer negocios, es dar seguimiento, es estar encima, no perderte del objetivo. Y si cambias, es decir, oye, reconozco esto, no jaló, next, next, next. Y eso es un emprendedor serial, güey. Y no serial de caja de cereal, sino emprendedor serial de uno tras otro, tras otro, tras otro. Eso es una chingonería, güey. Oye, y de cómo nos conocimos también me encantó lo rápido. Igualmente, tú honestamente me inspiraste a poder llegar al nivel óptimo al que puedo decir el día de hoy que puedo operar, porque ver lo que haces es una absoluta locura. ¿Cómo es manejar algo, una operación tan grande? ¿Dónde empiezas a poner a la gente correcta encima de todos estos lados? Que a mí, honestamente, eso me cuesta muchísimo trabajo. ¿Dónde dices, Sí. voy a instalar a estas personas y cuándo los dejas ya en paz? Fíjate que es un tema, o sea, la empresa hacemos algo bastante aburrido, por así decirlo. Hacemos vajillas, hacemos platos, hacemos tazas, hacemos porcelana para hoteles y restaurantes, desde Sanborns, Vips, pasando por P.F. Chang's, pasando por hoteles en Estados Unidos. Somos hoy por hoy ya 1,300 personas, entonces sí es un reto. Es un reto en el tema del talento, porque una vez que ya la empresa es una empresa de 102 años, entonces no la empecé yo, obviamente, pero yo llevo ya 26 años dentro de ella y
una cosa es empezar desde cero, otra cosa es empezar con algo que ya tiene una tradición muy fuerte, Claro. pero en el día a día resulta que es como una empresa que se está renovando, renovando. Es decir, no puedes dormirte de alguna manera en la historia, sino que los cambios son rapidísimos. Entonces, lo que acabas de decir, las personas y el talento y cómo los asignas, eso es una verdadera mega... yo creo que es el principal reto que uno tiene. O sea, uno puede encontrar clientes, puedes venderle productos, saber cobrar, todo eso, bueno, pues obviamente va dentro de... Pero la gente capaz, y más cuando vas escalando y vas creciendo, no lo puedes hacer todo. Es decir, no hay Superman y Superwomen ahí adentro. O sea, tiene que haber un equipo. Y yo creo que el principal reto de cualquier director general o de cualquier emprendedor, en algún punto, regresas a tu gente. O sea, gente de talento y pues tener un poquito la humildad de decir, pues necesito gente mucho mejor que yo. O sea, Siempre. alguien en finanzas, alguien en ventas, alguien en tal. O sea, es imposible que como un emprendedor puedas revisar y meterte en cada detalle. Y ahí es, yo creo que el principal reto. Y en México, yo creo que también esa es la otra parte que muchas empresas les falta, que es invertir en capacitación, cursos, la maestría, pero se me va a ir la persona, quién sabe dónde, después de que le pague una maestría. Pues sí, o sea, si se va, ni pez, pero necesitas invertir en talento. Y eso yo creo que es ahorita lo más difícil que hay allá afuera, es decir, encontrar las personas indicadas, asignarles en el lugar correcto. Y la otra cosa que me ha tocado es, igual y consigues una gran estrella haciendo lo que hace, pero si no tiene un fit dentro de la empresa, o sea, la cultura dentro de la empresa, hay veces que se vuelve una guerra campal, es decir, cuando tienes varios, pues no quiero decir alfas allá adentro, No, pero que sí, sí. tienes, a veces sí, o sea, se vuelve muy difícil el marcar la cancha, decir, oye, tú metes gol acá, yo meto gol allá, esta es nuestra media cancha, estas son las reglas del juego, dura tanto tiempo. Cuando no está clara las reglas, cuando tienes gente de mucho talento, puede terminar una guerra muy sangrienta. Y entonces creo que el asignar como director general o emprendedor a tu gente en las partes correctas y marcarles los límites es un reto, es muy interesante, pero sin duda duermes mucho más tranquilo teniendo gente capaz que teniendo, ahora sí que, no quiero decir, pero idiotas con iniciativa. Eso sí es lo No, está peor que te puede pasar. como yo. Sí, no, bueno, a veces uno No, mismo, ¿no? la pregunta aquí con la que quiero seguir esto es esto. Eh, he visto dentro de muchas empresas, empresas muy bien manejadas, empresas que parecen como si fueran un reloj suizo. Sí, Y eso está muy bien, pero tú tienes algo más allá que has inculcado en Anfora y no sé dónde empezó y esto es a lo que quiero llegar. Se siente como una familia enorme. A todos sí, los eventos que he ido contigo, cuando he ido a la fábrica, cuando he ido sí. a todo esto, es una familia gigantesca. ¿Cómo llegas a inculcar eso? Pues fíjate que de alguna manera, al ser una empresa de 100 y cacho años, tuvimos el ejemplo negativo, es decir, empiezas por la parte a veces tristemente de aprender de los golpes, es decir, en algún punto fue Claro, una empresa familiar donde era más bien una mafia familiar. La abuelita facturaba, el primo cobraba, el sobrino entregaba, entonces eso empezó un desmadre, porque dices, oye, no pagas por capacidad, sino pagas pues porque son familia. Y entonces empiezan las envidias, empiezan los corajes, empiezan, o sea, ¿cómo corres a la abuela del primo? ¿No? O sea, es muy complicado. Entonces, el reconocer que sí, es una familia, y fueron saliendo los miembros de la familia dentro de esta empresa en los, yo te diría, en los 70s y 80s, pero reconocer que como una familia también tienes relaciones que a veces no están escritas y que tienes que reforzar las relaciones positivas, pues es muy importante. Entonces, nosotros en la empresa somos más de los 1,300, las 1,300 personas que hay, más de la mitad son mujeres y muchas de ellas son mujeres, madres solteras. Entonces, como una familia, pues una cosa es decir, oye, tú tienes que hacer A y B, ¿no? Y levantas un plato y lo pones acá. Pues sí, pero si la persona tiene en su casa un problema donde los hijos los tiene que dejar encerrados con llave a las 6 de la mañana para llegar a trabajar a las 7, y luego va a ir la abuela a abrir la casa a las 8 y el gas se quedó prendido, imagínate, nos llegó a tocar un caso así, y oh, no te tomas el tiempo de entender la situación de los empleados y los que están allá adentro, pues obviamente es imposible que alguien dé su mejor rendimiento cuando
la preocupación entera es, oye, mis hijos están bien o están mal, dejé a mis hijos de 4 años encerrados en la casa, o sea, y eso pasa en México muy fuerte, para madres solteras es muy complicado. Entonces, el reforzar el tema de familias internas, es decir, cursos, por ejemplo, contra drogas, cuidado de la salud, el tema familiar interno, alcoholismo, y también ver esas relaciones adentro, pues fue una de las partes para empezar. De ahí nos seguimos con otros temas que era pues el tema de valor personal, es decir, la autoconfianza. Por ejemplo, empezamos a contratar a personas con capacidades distintas, que ya no son minusválidos, capacidades distintas, son alrededor de 40 personas. Falta un miembro, falta un brazo, Sí. ceguera, sordera, diferentes habilidades. Y ahí fue también reconocer qué ejemplos tenemos internamente de cómo cuidamos a las personas. Entonces fue, pues, desde habilitar todos los accesos, obviamente, claro, pero también el mismo salario, misma oportunidad de bonos, reconocer quién puede y dónde. Y eso ha sido un ejemplo interno donde los demás dicen, oye, pues reconozco que hay alguien que está mucho más fregado que yo, porque así nació o porque así le fue en la vida, pero está generando un ingreso que es comparable al mío y está dando un resultado que también es comparable al mío, que tengo todo. Entonces, ese tipo de ejemplos es lo que vamos buscando como valores positivos de ahí adentro. Y aunque suene mucho, tal vez medio romántico, porque no puedes meterte en la vida de 1,300 personas, sí Claro. buscamos mucho el tema de valor personal, es de reconocer que cada quien tiene pues, un valor personal más allá de su chamba y que son personas o somos personas y de que en esas 1,300 personas que están adentro, pues va a haber enamorados, va a haber divorcios, va a haber amantes. Hemos tenido, por ejemplo, un día No. me mandan llamar. Oye, se están peleando adentro de fábrica, tenemos que correr a 3 personas. Oye, ¿pero de qué se pelearon? Bueno, pues un supervisor tenía a su esposa trabajando en el departamento A y tenía a la novia en el departamento B. Cuando la novia se junta con el supervisor y le da, qué sé yo, una cachetadita, un beso adentro de la fábrica, la esposa B sale corriendo con tazas, con teapots, con teteras y empieza la guerra a aventarse uno encima del otro, tazas de porcelana a la cabeza y terminó en batalla campal ahí en el piso. Porque, pues bueno, oye, yo no puedo evitar que se enamoren dos y que además el gandaya esté casado y tenga ya la esposa. Entonces, pues son temas donde a veces uno dice, oye, quiero hacer negocios, ¿no? Y hablas de, oye, la Fed y qué está pasando en el mundo con el gas natural y cómo se está... Pero, oye, no, pero lo que está pasando adentro de tu casa, de tu oficina, es que el supervisor a quien le encargaste está casado con la señora de tal que nunca te dijo y además tiene una novia en el otro departamento. Entonces, madres, güey, ahí es cuando dices, somos humanos, güey, y somos animales sociales con muchos temas internos, con panza, con ilusiones, con sueños, con miedos, con envidias, y ahí es donde se empieza a ser bien complicado, güey. Pero la verdad es que todo esto es divertido y yo creo que como emprendedores, al final sí regresas a lo mismo, ¿no? Somos personas, tenemos necesidades, hay oportunidades, hay talento, también hay mucho agandalle por allá afuera, pero en esa combinación de cómo haces un equipo, yo creo que es las empresas que van saliendo adelante son las que pueden más o menos, porque nunca es perfecto, más o menos navegar el mundo de casi más de psicológico El que drama. empresarial. El drama, güey. Sí, 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 Está sí. cañón. Eso, qué bolas tiene este man, ¿eh? Por cierto, qué bolas tiene este man. En la misma empresa, lado a lado, teniendo a sus dos mujeres. ¡Wow! Qué O sea, bolas, güey. Sí. solo que lo quiero conocer para ver el tamaño del paquete de ese hombre, porque tiene que ser impresionante. Y de todo esto, ¿qué es lo que más te gusta hacer a ti dentro de todas tus responsabilidades como, porque tienes, lo sabes, cuando eres director general de algo no vas a hacer nada Sí. más, voy a Es manejar multiusos, solamente güey. estas personas, eres multiusos. ¿Cuál es tu Sí. responsabilidad favorita? Mira, o sea, a mí me encanta el tema de la parte de los clientes, o sea, de realmente estar allá afuera y escuchar qué está pasando, ¿no? O sea, ver esas oportunidades y tratar de ligarlas es bien interesante. Es decir, tenemos un mundo, como que hay dos mundos en una empresa. O sea, tienes el mundo interno de las relaciones, lo que estamos platicando ahorita, de ese man que tiene ahí a sus tres canchanchanas. O sea, ese es un mundo, ¿no? Que no le interesa para nada a los que están allá afuera o los que estamos acá afuera, en el mundo real de pues el comercio y de las empresas. Entonces, ese mundo real, muchas veces yo lo que digo internamente en la empresa es, no les interesa nuestro drama interno. O sea, allá afuera el que nos paga es el cliente.
y no le interesa lo que está pasando aquí adentro. Que si son 100 personas o son 1000, si la fábrica está bonita o está fea, si vino de Tailandia, de Vietnam o de México, bueno, a algunos sí les interesa, pero normalmente es precio, calidad y servicio. O sea, eso es lo que les interesa. El storytelling atrás, claro, nosotros siempre pensamos que es súper, 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 súper importante, pero muchísimos, 8 de cada 10, por lo menos en México, o 7 de cada 10 es precio, lo cual es muy difícil. Pero a mí lo que me gusta es salir a ese mundo y escuchar con los clientes dónde se puede ayudar. Porque esa es la parte, ¿no? Es decir, como una empresa, pues, ¿qué estás agregando de valor? O sea, una cosa es, toma Coca-Cola, toma más, compra, 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 descuento, 2 por 1. O sea, estar empujando el producto o estar tratando de Nada más. jalar la necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte bien interesante. Que si el modelo de negocio es estar empujando, empujando, compra, compra, toma, chupa, toma, o sea, o decir, mira, esta es la historia que tenemos aquí atrás, esto es lo que hacemos, lo hacemos bien, nos encanta, nos apasiona por esto y esto y esto, y dónde tienes tú una necesidad y cómo puedo jalar yo esa necesidad para resolverte una necesidad. Creo que esas empresas que se enfocan en esa parte, con un buen storytelling y que pueden salir y escuchar a sus clientes y tener la humildad de decir, a ver, yo sé que no sé nada, güey. O sea, sé que puedo hacer cosas, pero dime tú dónde podemos hacer algo. O yo veo que eso te lo podría hacer mejor que alguien más que está allá afuera. Entonces, eso a mí se me hace muy divertido, muy interesante, porque aprendes de cada interacción allá afuera y se mueve. O sea, además, pareciera, oye, una taza de café, bueno, pues qué tanta innovación puede haber, ¿no? No, no hay mucha innovación que digamos así, güey. O sea, es un producto en realidad literalmente aburrido, güey. Pero el material y la solución de problemas que pueda haber son muy interesantes, porque de repente ya no es el producto, es la necesidad que hay allá. Es, oye, ¿cómo presento un restaurante? Vamos a empezar un chef rockstar, ¿no? ¿Cómo presento un restaurante atractivo, nuevo, que invite al comensal, que presentes, vamos a decirlo así, las tendencias, por ejemplo, desde farm to table, más orgánico, cuidado al medio ambiente? Bueno, pues como una taza de blanca, imagínate la típica taza de oficina, el mug blanco, donde pones tus 3 lápices, pues eso lo compras en Walmart y ya estás. Pero un chef presentar una comida que cosechó a 5 kilómetros de distancia y que es qué sé yo, o sea, la última verdura de la Toscana, o sea, bueno, ¿cómo lo presentas de tal manera que cuentes la historia de él o de ella, ¿no? Eso es donde a veces nos ponen el reto de decir, oye, pues busca otro esmalte, busca otra forma, busca algo que pueda empatar. Hay gente que dice, oye, pues rómpele al plato y conéctalo con oro en esta técnica japonesa, kintsugi, que se llama la cosa de reparar las piezas con grieta. Bueno, pues todo Sí. tiene con sustentabilidad, presentación, el ambiente al comensal, y esas partes es lo que te hace cambiar. De otra manera, pues tráetelo de China, un contenedor de 100,000 tarros blancos y pues ya estás, ¿no? Ahí está en Office Max, en Office Depot, sin ser No, anuncio por ellos. tú exactamente le das a una parte que a mí me fascina del negocio, storytelling, contar una historia, porque cuando cuentas una historia estás haciendo que la gente cree una relación con tu producto, con tu Sí, empresa, contigo, como si fuera un organismo real, en vez del vende, 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 que odio el vende, vende, vende. sí. Y algo que acabas de decir que a mí me voló la cabeza cuando lo vi en acción, que lo hicieron ustedes. Cuando sacaron el libro de los 100 años, que Sí, tristemente salió como 2 años después, ¿no? Por lo de la pandemia. exacto, güey. Cu- Algo por Cuando ahí hiciste... pasó que Sí. tuvimos que aguantar el cash flow para... ¿Qué era? ¿Libro o pago nómina, güey? Pues yo creo que... ok, Nómina, pago nómina, güey. Sí, nómina. Y entonces fui a la presentación del libro y me encantó porque, como dices, estás vendiendo productos que todo el mundo vemos diario, que no nos sí, apantallan, que no nos dejan de ¿cuál es la nueva manera de crear una taza? sí, La puedes sí, solamente hacer de nada. tantas formas. Exacto. Pero el ejemplo más grande de todo esto fue cuando el chef que estaba platicando del jarrón, que Sí, estaba con su mamá de chiquito y que con él le ponía el agua, que su mamá les preparaba el agua de sabor ahí, y que toda la vida siempre vio ese jarrón como algo que él adoraba y quería y estimaba mucho, y que se lo acabó casi casi robando a su mamá para sí, llevárselo a su no me casa. acuerdo dónde, sí, a su Hasta que nuevo, se le se fue a rompió en su... el terremoto, güey. Sí, Exactamente, fue una locura. Y el entender eso, y cuando vi eso al mismo tiempo, la reacción de toda la gente, mi reacción fue de, esto es otro nivel de poder compartir una historia sin en ningún momento vender algo, y yo quería un sí, maldito jarrón más que nadie en ese maldito momento, porque se sí, lució. Pero, pero a lo que quiero llegar con esto es,
lo haces, lo ejecutas muy bien y más allá de esto tienes una vida por ahí en Instagram de En fotógrafo. Instagram, ¿De dónde sí. sale esto? Porque aparte eres una bestia en eso también. No, bueno, en Instagram la verdad es que me divertí muchísimo. Para mí, el tema de storytelling en algún punto sí fue como que caer en la realización de decir, oye, ve más allá de, o sea, más allá del producto y del precio, ¿no? La combinación típica de cuándo te entrego, qué descuento, oye, más, menos tanto, ya estamos. Fue decir, tiene ciertas raíces y la competencia siempre, no siempre, pero en algún punto leí un anuncio de la competencia agarrando un plato de ánfora diciendo, qué asco, así casi que sí una cara de fuchi, diciendo, este es el plato de la abuelita. Y a mí me dio mucho coraje al principio, diciendo, híjoles, estos canijos, o sea, me atoraron, me fregaron. Y después poco a poco fui pensando y dejando que se enfriara la cabeza y decir, o la panza y calentar la cabeza y decir, oye, pues qué bien. O sea, en realidad sí hay una historia atrás. Qué padre que sea el plato de la abuelita, porque ella sabía lo que era calidad. Mis mejores memorias o momentos eran en la mesa de ella, con la sobremesa, con los primos, echando el relajo, la discusión. O sea, son momentos, las mejores recetas, pues son las de la abuela. Entonces, decir, qué padre, qué orgullo que nuestros platos hayan estado en las mesas de muchos mexicanos, con las abuelitas, con las familias, y ahí cambiamos un poquito el storytelling o el mindset de decir, una fábrica que hace platos, decir, oye, no, eso es una marca que ha estado sobre las mesas mexicanas durante mucho tiempo compartiendo. Y son historias e historias e historias. Entonces empezamos a rascar ese tipo de historias. Lo que comentas del libro fue un chef, Ricardo Muñoz Zurita, que es un investigador muy reconocido en México, tiene los restaurantes Azul Histórico, y él lo que hizo fue escribir una historia, ¿no? De una relación con una pieza que para él, pues no es la pieza, simbolizaba a su familia y cómo se rompió ese jarrón, pues cómo va perdiendo los miembros de la familia y cómo era su liga a su pasado. Entonces, hay muchas personas que cuando ven cierta vajilla de ánfora dicen, claro, esa es la mesa de mi abuelita. Y lo que te lleva no es a la vajilla, te lleva a las historias que hay atrás de uno mismo, que eso es yo creo que algo que como empresa tenemos un valor pues muy grande en el sentido que me falta todavía rascarle y es una gran bendición porque pues dices, oye, tengo ese valor, hay que saber contarlo y hay que ponerlo allá afuera. Pero bueno, eso por el lado de la parte de la empresa. Y por el lado a mí, de lo que me gustó, por la parte de Instagram, te cuento la historia de volada. En A algún ver. punto, en el 2000, creo que fue 12 ya, por ahí, cuando empezaba la gente de Instagram, empezaban con, creo que eran 5 millones de usuarios o 4, era todavía muy bajo, era 100% fotos. En algún punto mi hermano que siempre nos ha gustado a los tres, somos tres hermanos creativos, uno dibuja, cada quien tiene lo suyo. Oh, Eh, wow. y entonces mi hermano me dice, oye, pero es que pues, baja esta aplicación, está muy divertida, Instagram. Pues la bajé y me dice, oye, pero pues no subes nada. Le digo, pues ¿qué quieres que suba? O sea, tengo Facebook para subir fotos de mis hijos, ¿para qué las subo acá? O sea, nada que ver. Dice, no, pero es que usa hashtags. Y yo, bueno, pues ¿qué son hashtags? En pocas palabras, empecé a subir una que otra foto, empecé a ver personas que tenían pues realmente unas fotos espectaculares y dije, oye, me gusta el estilo, ¿por qué no trato yo de hacer algo así? Y no es copiar, es inspirarte. Creo que ahí siempre muchas de las grandes ideas no es copiar las ideas, pero es que te inspiran algo. Entonces empecé a tomar fotos, empecé a ver algo, empecé a usar algún hashtag, de repente alguien empezó a comentar y dije, ¿quién se metió en mi cuenta? ¿No? O sea, de esas primeras reacciones que no sabes que es una red social como tal Claro. en ese entonces. En pocas palabras empecé, llegué, no sé, a 5,000 followers y de la noche a la mañana abro mi cuenta y 1,000 followers, 1,000 followers, 1,000 followers, 1,000 followers cada día. Y yo, ¿qué pasó aquí? O sea, 100 comments, 100 comments, 100 comments. Lo que pasó fue que, y luego conocí a esta chava, una de las secretarias, la empleada número 10 de Instagram, se llama Bailey Richardson. Después supe, ella era la community manager, la segunda community manager de Instagram. Le gustaron mi estilo de fotos. Yo tomaba fotos pues muy, suena o sea, muy minimalistas, poco ruido visual. O sea, me gustaba el reto Ujú. de poco ruido visual, pero era un reto personal, o sea, algo que en mi tiempo libre tomaba fotos. Le gustó mi cuenta y me puso como usuario sugerido, o sea, el suggested users. Entonces, cuando tú te firmabas por primera vez en Instagram, cuando empezó la explosión de usuarios, pues te decían, oye, aquí hay estos 5 que te recomiendo. Y era un rol de 220 fotógrafos o personas, usuarios, no tanto fotógrafos, que Instagram te recomendaba a nivel mundial. Éramos 3 en México, había, no sé, 220 más o menos. Entonces pasé de 5,000 followers a 650,000 en 3 meses o en 4 meses.
una locura. Entonces de ahí dije, bueno, pues vamos a hacer algo con esto. Entonces empecé a juntar a amigos en Instagram que tenían varios followers. Abrimos una empresa que era con el típico cliché de influencers. Empezamos a hacer campañas, pero yo estaba chambeando en Ánfora. Es decir, esto lo hacía yo de Claro. noche. Entonces, lo que acabó pasando fue, por ejemplo, nos contrató Buick, ¿no? Entonces éramos 5 influencers en México, 5 con cuentas grandes, no influencers, pero con cuentas grandes. Acá quien nos dio un coche y era una semana con cada coche. A mí me tocó el Buick verano. Entonces, pues ahí iba en el coche del abuelito gringo manejando por las calles de México. Y en vez de estar pensando en Ánfora, yo tenía que subir fotos del coche. Entonces, pues párate en la carretera, o sea, pero de repente llevaba 1 hora en la carretera esperando al sol a que le dieran la llanta, no sé cómo. Y de repente yo, qué pendejo soy, o sea, yo tengo que estar vendiendo platos y tazas y estoy jugando aquí a hacerle la chamba a otra empresa que no tiene nada que ver conmigo, que me va a pagar 5,000 o 10,000 pesos, no sé cuánto era lo que iba a pagar, güey. O sea, pero era nada más la emoción o sea, de Claro. creértela, güey. Ujú. Entonces, bueno, pues eso lo dejé por el lado y cambié mi cuenta a hacer lo que a mí me gusta. Es decir, yo sigo 150 personas que tienen fotos muy, muy, muy especiales o que tenemos una relación pues más cercana, pero no sigo al primo, al sobrino, al no sé quién, pero me ha abierto puertas muy interesantes. O sea, he visto muchas partes del mundo con amigos de Instagram, de llegar a Zurich oye, ¿quién está? Ah, pues está tal. Oye, ¿tienes tiempo? Sí, claro, vente a caminar, vamos a tomar fotos en la tarde. Y espectacular, o sea, las experiencias, yo creo que al final regresas a eso, ¿no? Las experiencias que uno puede tener a través de estas redes sociales son muy interesantes. Por ejemplo, estar grabando hoy aquí contigo, o sea, es una experiencia donde nos conocimos por algo de la red social, había un motivo de negocio, pero oye, te haces cuate, eres amigo, te caes bien, espero, entonces de ahí lo vas haciendo, sí, 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 igual luego dices, no, ya, get off my No, ¿eh? podcast. No, no, Hans, se acabó. No, adiós, güey. Pero haces esas relaciones y esas Estoy de acuerdo. experiencias, yo creo que es lo que te posibilita esta ventanita al mundo que es un celular a la otra, güey. Entonces, estás en Austin, estás en Bangkok, estás donde sea, o sea, da igual. El chiste es que te conectas y creo que como otra vez, como seres humanos, sea el cuate, el supervisor con sus 2 esposas adentro de la fábrica, o estas conexiones que uno tiene, al final regresas a la parte humana, ¿no? A la parte humana de esta necesidad o gusto de conectarse, de explorar nuevas ideas, de conocer y de irte moviendo y no quedarte atorado en algo donde nunca, no sé, o sea, no cuestionas tus ideas, no abres la mente a cosas nuevas. Igual en las empresas, ¿no? O sea, cuando te quedas Claro. atorado, porque tu tradición es esta, porque tú haces tazas y that's it, bueno, tarde o temprano llega alguien mucho más hábil que tú y papas. Tienes que estar Entonces, siempre con los ojos abiertos, ¿no? Eso, mucha gente también hace eso, que una vez que le pegan a algo, es todo lo que voy a hacer y no voy a hacer nada más y no voy a voltear a ver a nadie más y empiezas a ver a otras sí, personas que empiezan a hacer lo que tú haces y lo están haciendo todavía mejor y en vez de mucho mejor. tomar de ellos, porque ellos aprendieron de ti, tomaron de ti, Sí, estás tú estancado y ellos van en camino para arriba a full force completamente. Pero me full. encanta que hayas tenido ese momento también, el del Buick, donde dices, ¿por qué estoy haciendo esto? A mí me pasó Sí. con los teléfonos. Cuando yo Ajá, estaba haciendo películas y sí, hacía videos de teléfonos antes de coches, antes de los coches, hacía videos de yo sé, teléfonos. sí, Entonces andaba en YouTube y subía mis videos y la gente me pedía videos y yo pues, me sentía con la responsabilidad de hacer esto. En lo que estoy sí, produciendo películas, contratando a 100 personas para hacer sí, 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 esto. sí, sí, Y me acuerdo un día tuve que acabar una junta, eran las 8 de la noche, estábamos en preproducción de una película, eran las 8 de la noche, y digo, me tengo que ir a mi oficina, que tengo que grabar, ya no puedo seguir con la junta, ustedes la siguen, y me dicen, ¿qué tienes que grabar? Le digo, un video para YouTube, y me dice, ¿para qué? sí, Y me quedé así, sí, pues, ¿para qué? No, no sé por qué lo estoy haciendo, pero sí, aquí estoy de idiota haciéndolo. claro, 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 y, no, sí, y también le empecé a bajar al ritmo de eso. Ahora, tenemos muchísimo en común, nos gustan bastantes cosas dentro de negocios, también creativas, etcétera. Pero también nos encanta la economía y nos gusta platicar de todo lo que está pasando alrededor sí, del mundo. ¿Cómo ves lo que está pasando en general? Y cuando te pregunto eso, ve a donde sí. quieres y a donde te lleve tu cabeza. Bueno, antes que nada, disclaimer, güey, no soy experto ni en economía ni en Yo tampoco, inversiones. nadie sabe nada. Solamente estamos No, o sea, platicando. lo que yo veo, punto, desde mi trinchera, que es
la Ujú. fábrica, estamos en Pachuca Hidalgo, o sea, estamos en Pachuca Hidalgo, yo estoy en la Ciudad de Qué México, envidia. me toca ver muchos clientes fuera de México, en Estados Unidos sobre todo, algo en Europa. De lo que yo veo, sin duda, o sea, así a grandes rasgos, ¿no? O sea, dando 3 pasos para atrás. Inflación, que va obviamente fuerte hacia arriba, con la inflación, las tasas de interés. Entonces, las tasas de interés que van hacia arriba también, pues a mí sí me deja regresar a la historia de Ánfora. 1994, devaluación bestial en México, se acabaron las Uh, reservas con, al final de de Salinas de Gortari, entra Cedillo, tiene que devaluar. La tasa de interés se dispara al cielo, el consumo se va al carajo y empieza una mega crisis. No estamos ahí, obviamente, pero que se haya llegado a niveles de 8% o hasta 10% en Europa, pero en Estados Unidos 8% de inflación, como se dio tan rápido, con tanta lana que había ahí fluyendo, pues sí implica que esas tasas de interés, pues yo no sé cuánto más van a subir, pero ya están en un nivel pues bastante alto. Entonces, restrictivo. a mí lo que yo veo es esa inflación, con esas tasas de interés, tarde o temprano le pegan a la economía gringa, obviamente con los que gastan en tarjeta de crédito tan fuerte, donde yo lo que veo es que sí viene cierta recesión, es decir, hay mucho efecto de ya no puedo gastar más, esto está carísimo, me regreso a los básicos, corto lujo, corto algo de viajes, todavía no lo veo, todavía veo que muchos de mis clientes gringos están pidiendo y están muy bullish todavía hoteles, restaurantes, pero yo creo que Sí. tarde o temprano nos va a alcanzar la realidad ahí. Y el tema de tasas de interés sí implica, ahora sí, regresar también a otra parte que México ya pasó, que es el deporte nacional, que es debo, no niego, pago, no puedo. Es decir, ¿con quién te vas a financiar cuando la tasa de interés se te va tan alta? Si te va al 10, 12, en un banco comercial al 15, ¿no? Bueno, pues te financias con tus proveedores, que la tasa de interés es cero. Entonces, si con el proveedor te puedes ir en vez de 30 días a 60 o a 90 o a 120 días, pues ya le sacaste una lanita ahí a tu cash flow. Entonces, en México lo que ha pasado, y a mí es lo que me encantó cuando empezamos a exportar a Estados Unidos, la diferencia, que en México yo tal vez la mitad del tiempo era estar cobrando, o sea, era un cobrón. Es decir, Ah. al cliente le vendes y estás de cobrón, de cobrón, de cobrón, güey. Literal, oye, págame, págame. Entonces la mitad del tiempo era no desperdiciada, pero era pues estar cobrando lo que ya vendiste en vez de hacer nuevos negocios. Y con Estados Unidos, en ese entonces, hace 10, 15 años, pues el tema del pago era un no-brainer, o sea, es decir, el día 30 pues entra el pago y ya estás, en la mayoría de los casos. Y ahora ya no, ahora ya empiezo a ver que clientes gringos empiezan a decir, oye, pero vamos a renegociar credit terms, aguántame, se retrasaron una semana, 2 semanas, 3 semanas. Entonces, ahí hay una parte muy, muy delicada de la economía mundial. Es decir, cuando se empiezan a atorar los flujos de efectivo, porque los pagos se vuelven más atractivo, no pagarle a tu proveedor porque su tasa es cero, eso tiene consecuencias muy fuertes. Entonces, las empresas que no tengan un buen financiamiento o que no tengan reservas de efectivo o que vivan al día, o más, acabo de ver ahorita una empresa en Inglaterra, su cliente era Chivas Regal, que tenía el 70% de la producción colocados con ellos. Chivas dijo adiós. Y el 70% que se te vaya de un día para el otro, pues esta empresa No. acaba de quebrar, ¿no? Más el gas natural y demás cosas. Pero el tema de la concentración de flujo efectivo con pocos clientes y de no tener garantizado ciertas reservas para aguantar estos retrasos en los pagos de los clientes, yo creo que va a ser muy difícil para muchas empresas medianas y chicas en México, donde lo que tenemos que estar haciendo es estar encima, otra vez, ser unos pinches cobrones. O sea, Cobrones. cuidar mucho el cash flow. Y aún así, el tema luego, el too big to fail, ¿no? Oye, pero es que es, qué sé yo, Sanborn, si es el ingeniero Slim, pues será quien sea, pero si se atora o, oye, llega a quebrar empresas grandes, pues tienes un problema serio en la mesa, porque la nómina no paga, no para. O sea, no te puedes Ya, financiar con tus empleados. aquí quiero hacer un paréntesis porque lo que acabas de decir es muy cierto, muy, muy cierto y es el peligro que yo veo para adelante, porque estamos empezando el año con intereses ya a este Sí, nivel. Ya no es el año pasado que los fueron subiendo todo el año pasado. Aquí es donde la gente es cuando más miedo, de cierta forma, debería de tener y más precaución,
porque estás empezando ya con intereses restrictivos. Hasta arriba los van a subir un poco más y los van a dejar ahí hasta que puedan. Eso va a generar este tipo de problemas entre compañías que no se puedan pagar, vas a perder cierto cash flow, vas a tener que hacer un default en lo que vayas a hacer y vas a tener que quebrar. Es lo que estoy viendo a futuro. ¿Cómo ves la diferencia entre México y Estados Unidos ahorita en cuanto se refiere a esto? Porque yo veo de lejos a la economía de México no tan mal por la austeridad que ha puesto el mismísimo presidente. O sea, la parte macro se ve muy bien. Es decir, que es un tipo de cambio que yo no me la creo. O sea, bueno, yo tampoco. Es increíble. Una locura. Tiene que ver mucho con las remesas de nuestros paisanos en Estados Unidos, mandando lana a niveles récord. ¿Qué tanto hay ahí de lavado de dinero y narco? No lo sé, pero bueno, algo habrá. Pero sí es un tema, o sea, está entrando una cantidad de dinero a México muy importante. Y mucho también de lo que se tiene es que ese buen manejo, vamos a empezar lo sano de Banco de México y de la parte macroeconómica, no se ha tomado tanta deuda como otros países que tienen el 110, 120 del PIB. O sea, México, si lo ves así, hizo su tarea, o sea, sí lo hicieron bien. Sí. La parte macroeconómica, no tienes una deuda bestial, el manejo de la economía en sí, pues no ha estado tan mal. Tienes proyectos monolíticos que están chupando una cantidad de dinero y que va a ser un desastre. Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, que bueno, ha sido un tiradero de dinero bestial. Pero, visto desde afuera, yo también digo, o sea, muchos inversionistas van por la tasa de interés de México, que está súper sólida, el tipo de cambio, esas dos variables sumadas, pues te pagan más por tu dinero rápido, invertido en México en CETES al 10%, libre de riesgo. Es una locura eso. O sea, es buenísimo, es una chulada, pero siempre y cuando el gobierno aguante, porque lo que sí está pasando es que las reservas por primera vez en 5 años, estaba leyendo hoy, bajaron en México, en dólares. Y segundo, el presidente se ha chupado todos los fondos de los fideicomisos que había, juntó la lana y ya desapareció esa lana. O sea, esa lana, los fondos de estabilización, de desastres naturales, los fideicomisos, todo eso lo ha ido usando. Entonces, México creo que ahorita trae auge para aguantar de aquí a fin de las elecciones, de cuando termine López Obrador. Lo cual, bueno, pues tarde o temprano va a heredar un problema. Y las money drains, vamos a decirlo así, Dos Bocas y Tren Maya, aunque estuviera el Tren Maya corriendo 24 horas, 7 días a la semana, full, pierde lana. O sea, no hay manera que esa cosa gane un centavo. Haga dinero. Que salga break-even. Entonces, México tiene muchos retos y al final, pues tienes una distribución del ingreso muy complicada. Pero visto desde afuera, la parte macroeconómica, pues es buena, o sea, no es mala, vamos a decirlo así. Entonces, ¿cuánto tiempo aguante? Pues yo creo que sí, 1 año, 2 años, no lo veo tan mal, pero, y el gran pero es cómo está la presión interna por la parte económica. Hay muchísimo oferta de empleos, es decir, hay poco desempleo, igual que en Estados Unidos. Igual. La tasa está muy, muy, muy baja. Es empleo, lástima, de baja calidad, o sea, pues no es el salario mínimo, pero no es un empleo retribuido alto. Pero viene más inversión todavía a México, el famoso nearshoring, que seguramente no he escuchado en un podcast si ya lo platicaron fuerte o no, pero hay este rechazo. No. Una de las pocas que dejó así Trump fuerte fue este odio contra China, ¿no? En Estados Unidos. Pero él empezó la separación de esto. Él empezó la separación de entre China, agresivamente entre China y Estados Unidos, y ahora China está tomando su propio camino por lo que yo siento, y nosotros estamos aquí. Yo veo que México está parado en una posición, y esto es algo que me interesa platicar porque nos lo mandamos antes. México podría ser literalmente la salvación de Estados Unidos, podría ser su mano derecha, podría cambiar completamente la dirección de Estados Unidos, pero sabemos que Estados Unidos tiene otros intereses también con México, que prefiere no empujar para hacer a México grande. La pregunta aquí es en varias cosas. Una, ¿tú crees, ¿tú cómo ves a la economía de México cuando Estados Unidos literalmente está en camino a una recesión? México yo como lo veo se va a ir detrás de Estados Unidos. Primero la vamos a sentir en Estados Unidos y México va a ser afectado después. ¿Cómo ves tú esta situación y este dinamismo, sobre todo estando en el campo de batalla? Pues mira, o sea, sin duda, lo que pasa en Estados Unidos, en México, repercute por 10. Es decir, la gripa allá, aquí es la neumonía, más COVID, más X. Pero
Pero es un hecho que dejó este odio contra China, o más bien señaló al enemigo futuro, como Ujú. diciendo, oye, China es el enemigo futuro. Entonces, a mí me toca ver varios gringos o empresas americanas que dicen, no queremos ir a China, o sea, preferimos en México, pero siempre es, pero dame el precio de China, lo cual no puedes. Es decir, México no compite todavía contra China en precios. Entonces, No, porque el, devaluaron su moneda cuántas veces. pues sí, claro, ¿no? Bueno, y además sigue siendo más barato China, o sea, hazle como quieras. Una taza en México que a mí me cuesta, invento, 25 pesos, o pon tú $2 o $1, $2, Ujú. vamos a ponerlo rápidamente, en China está a 80 centavos de dólar. Entonces sigue siendo la fábrica del mundo es China. Entonces, Estados Unidos va a seguir comprando el fuerte de China, pero con que pase un 5, un 10, un 3% de esas compras a México es bestial. O sea, es muy fuerte. Entonces, el famoso nearshoring de romper la parte de globalización del mundo y hacerlo más por regiones, sin duda va a beneficiar a México. O sea, Canadá y Estados Unidos necesitan de nuestra mano de obra y México necesita de las inversiones. El presidente ahí, la bronca que tiene es el abrirse full de capa a decir, venga nuestro reino, echa las inversiones aquí a México, con condiciones claras de competencia y demás. Eso es donde tiene la parte nacionalista que no suelta. Pero yo sí lo veo como que es una gran oportunidad la cantidad de dinero que viene a México para invertir en la frontera, todas las maquilas, lo veo en donde ya no hay gente. O sea, cuando necesitas contratar, por ejemplo, si a mí me llega un pedido muy fuerte de una cadena de restaurantes, no sé, Panera Bread, 2.200 Una restaurantes o nueva, sí. 2.400. Necesito contratar 200 personas. Ya tengo problemas en Pachuca Hidalgo de contratar personas. Hemos estado subiendo sueldos, pero aún así hay un tema de mano de obra que nunca me había imaginado o nunca había Inflación a visto en largo México. plazo. Entonces, lo que está pasando es, si hay inversiones de Estados Unidos, hay de dos. Las inversiones rápidas que van por la tasa de interés y que se van pasado mañana, que esa es muy peligrosa, pero que están manteniendo el dólar tan barato. Y otra, la de largo plazo, las que vienen a ser un Constellation Brands o una fábrica o Ujú. vienen a abrir algo así. Ahí necesitan condiciones todavía mejores en México para que se queden, o sea, para que realmente sigan la inversión. Pero se ve muy interesante, o sea, yo creo que México está teniendo un gran momento fuera de la política nacional y de la porquería. La parte macroeconómica y de hacer negocios en México, los que se avientan a decir, oye, dejo de comprar en China y quiero hacerlo en México, creo que hay unas oportunidades muy claras. No en precio nada más. O sea, en precio sí, China sigue ganándonos, nos lleva la mano. Pero en temas de tiempo de entrega, estar a 2 días de la frontera, México es una chulada. Temas de flexibilidad, de MOQs, del Minimum Order Quantity, hacerlos Ujú. más flexibles, más chicos. México tiene una grandísima oportunidad de agarrar todas esas partes de valor agregado, además, que China pues no va a poder jamás. Tienes un océano gigante que se llama el Pacífico en medio de Estados Unidos y de China. Entonces eso nunca va a cambiar. El poder hacerlo aquí es una gran oportunidad. Y el cambio sobre todo de uso horario, porque a mí me ha tocado, yo he producido, he tenido el placer de producir pendejadas en China. Tazas de Y café. Sí. es una absoluta bestialidad cómo comunicarte con ellos, cómo te Sí. tratan, cómo pueden hacer lo que sea. Y también la diferencia entre el lenguaje, cultura y el tiempo, la hora, te mata. Es Sí. mucho más fácil si puedes hacerlo en México porque no hay como trabajar dentro de tu día y no tienes esa gran diferencia de cultura. Pero Sí. a lo que quiero llegar con esto es, mismo China, que es uno de los productores más grandes del mundo, tiene un enfoque muy grande y potente en estos momentos en tecnología. Sí. México no. ¿Cómo ves ahí a México y por qué no estamos haciendo Sí, más? sí, o sea, yo creo que mucha gente critica, y bueno, es muy criticable el tema de manejo ¿cómo decirlo?, derechos humanos en China. O sea, pero por el otro lado, el que esté centralizada esa economía y que tengan la potencia de decir, señores, aquí viene una carretera de 8 carriles de este lado y 8 de acá, y además tienen que ser coches eléctricos sí o sí, y te callas y no hay discusión, y mañana la construyen, es algo que China ha invertido muy fuerte y que pocos países a nivel mundial tienen no la flexibilidad, sino la fuerza de hacerlo, ¿no? O sea, oye, queremos Ujú. aquí un nuevo puerto para manejar 10,000 contenedores al día, yo qué sé, pues lo hacen, es decir, no hay discusión, lo hacen. México, la inversión en ciencia y tecnología, pues llega realmente de fuera, o sea, llega de gringos que traen la fábrica montada con su RP, con su tecnología de tal, 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 y lo hacen.
la inversión sale de nosotros mismos, o sea, no viene por parte, no se fomenta por parte del gobierno. Por ejemplo, poner paneles solares. China es el número 1 a nivel mundial de construcción o de producción de paneles solares con tecnología. La red más grande de ferrocarriles del mundo no es Alemania, o sea, está en China, con sus maglevs, o sea, tienen una cantidad de inversión. Los coches eléctricos, ¿no? Tú mejor que nadie, ¿no? O sea, ¿dónde es donde más coches eléctricos se producen y donde está habiendo pues una innovación muy fuerte? Obvio, Tesla está, Rivian y demás, pero China pues trae un empuje que en 10, 15 años pues habrá que ver, ¿no? Este mundo pues ahí viene y se llama China mucho. Entonces está México... cambiando rápido. Está cambiando rápido, pero México sí tiene un retraso muy grande, o sea, muy, 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 muy grande. Desde educación, y empieza en educación. Yo te diría que a mí otra de las cosas que me toca de repente que me metí, no sé por qué, pero bueno, ahí estoy, en el colegio alemán, entré en el consejo y llevo el colegio alemán de la Ciudad de México. Son 3 colegios, son 3,000 alumnos. Es una parte honoraria, pero bueno, lo interesante ahí es la parte de educación. Y cuando comparas los modelos de educación en México contra los de China, con los de Asia, Corea, por ejemplo, pues empieza desde los niños chiquitos y esa hambre por conocer, por prepararse, por formar mentes, o sea, mentes que resuelvan, que analicen, que sean críticas, que cuestionen. No digo que China esté pasando, pero que cuestione y que critiquen, pero sí están formando súper ingenieros, están formando, hay un orgullo por el conocimiento, por alguna manera de decirlo. Y eso en México, pues si lo ves desde los refranes, ¿no? El que no tranza no avanza, pues esa es a veces la mentalidad. O sea, es triste que es un reflejo de la mentalidad que a veces hay, que va por el lado el hábil, el de la calle, que resuelve, pero es la talacha, pero no metieron la chamba en donde debe estar, que es educación. Entonces, yo creo que México tiene un rezago gigante que a veces no platicamos suficiente, que es educación, educación, educación. Y que no es para hoy ni es para mañana, son generaciones que se tiene que seguir haciendo para que salga adelante. Y la educación pública en México, pues está muy, muy, muy baja. Entonces, a mí lo difícil de todo esto, en esta ecuación de Canadá, Estados Unidos, México, es que si no se invierte en educación, vamos a ir siendo la fábrica barata de Estados Unidos. Sí hay mucha, o sea, el que venga la inversión nos hace mucho, años luz, distantes, y somos por tamaño y demás, pero de Colombia a Honduras no se diga, Salvador y demás. Pero digo, tenemos una oportunidad única, que es el mercado más grande del mundo, pegado a la frontera norte. Entonces, el que se nos vaya esa oportunidad, porque en el sentido de mejorar el nivel de vida gracias a educación e inversión en tecnología, sería una verdadera tragedia. Y eso es lo que yo no veo en el gobierno actual. O sea, la parte de educación, 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 creo que es un gran, gran, gran pendiente que tiene el país. Y aquí yo también, porque lo he visto, sobre todo Singapur es un país que era pobre, era una asquerosidad hace 60 años, hace 30 años invirtieron en educación de su gente y ve a Singapur hoy, es una verdadera locura. A mí también se me hace que la educación es una parte muy importante que México necesita mejorar y yo personalmente estoy en estos momentos poniendo un proyecto para poder educar a la gente, ahora sí que los famosos cursos millonarios, pero no millonarios, en realidad que le enseñan a la gente qué hacer, pero encontré cómo hacerlo gratis, para que la gente pueda literalmente en todos lados aprender y sobre todo cosas que les van a agregar muchísimo valor, no solo a ellos, pero a nuestra nación. Tecnología, aprende a programar en Python, aprende a programar en Ruby, aprende a programar en estos diferentes tipos de lenguajes. Todo lo que es ese tipo de aprendizaje es lo que quiero enfocarme en y dárselo a toda la masa, no solo en México, en toda Latinoamérica, gratis, que lo tengan a su disposición de las mejores personas que puedan aprender, etcétera. Pero obviamente lleva bastante. Ahí es donde yo haría la última pregunta de esto, porque te estoy robando todo tu tiempo y tu vacación, mi hermano. La última pregunta de esto es, si fueras a invertir en una cosa grande en México para el futuro, ¿qué sería? Híjoles, es buena la pregunta, porque siempre hay un miedo, yo creo que como mexicanos, de decir, chin, pero, o sea, ¿dónde inviertes, no? Inviertes en lo que conoces y en lo que ves muchas veces. Que, pues yo en lo que estoy metido son hoteles, restaurantes, toda la industria de gastronomía, hospitality. Pero yo creo que lo que está brillando ahorita en México sigue siendo el tema, por ejemplo, Cancún y Los Cabos, hablando de partes geográficas, ¿no? Cancún y Los Cabos están atrayendo una cantidad de turistas muy fuerte y se sigue desarrollando. Entonces, yo creo que por ahí hay algo que se puede ver
en cuanto a hospitality, que podría ser, no sé qué tan grande, o sea, sí hay inversiones muy fuertes. Por ejemplo, conocí el otro día a Pepe Chapur, un señor de Mérida que tiene los hoteles Palace y su hermano tiene los hoteles Hard Rock de todo el Caribe. Ellos acaban de abrir el hotel Hard Rock de Miami. Y son personas que empezaron desde cero en Mérida y tienen un emporio de hoteles bestiales. O sea, es muy difícil el tema de hospitality en algunas cosas y tiene ciclos. Pero yo creo que en México, sin duda, tienes ahí una parte muy interesante de lo que viene de Estados Unidos hacia acá, que son esos turistas. Esos turistas es un no-brainer la cantidad o el destino que debería ser México. Entonces, las playas en México estamos pues con una parte espectacular. Por ejemplo, se está desarrollando más Puerto Escondido, se está desarrollando playas al sur de Huatulco, todo el tema de Oaxaca. Hay unos lugares en México tan atrasados todavía en cuanto a inversiones sustentables, y yo lo vería más en eso, no un multifamiliar gigante de 2,000 habitaciones, sino estas partes más de lujo, más chicas, con más cuidado, más enfoque en la naturaleza. Veo que ahí hay un mercado muy grande de Estados Unidos. Y luego de México hacia allá, sin duda, a mí me encanta el tema de las fábricas. Entonces, creo que hay N cantidad de cosas que se pueden hacer para Estados Unidos con esta oportunidad de China, que es nada más encontrarlo. Por ejemplo, hablaba con un gringo de California. Él producía melamina, que pues realmente es plástico. Él le hace a Starbucks todos los displays en Starbucks de bagels, de pastelito, qué sé yo. Y lo hacía en China. Entonces lo que hizo fue, se trae la materia prima de China, pero puso las máquinas de China en México, en Tijuana, donde lo que hace es como que la tropicalización, o sea, hace el último paso de personalizar lo que necesitan. Entonces, con un tiempo de entrega muy bajo, está rompiendo caras. Ahorita ya es más, ya lo acaba de comprar un fondo de inversión gringo, que es la otra parte que también veo súper caliente, que los fondos de inversión gringo, con las tasas de interés que van para arriba, pues necesitan buscar proyectos de más retorno. Entonces, el ticket promedio de lo que traían contra el rendimiento, pues Estados Unidos no lo está dando en muchos casos. Entonces, abrir las puertas a un fondo de inversión gringo en México, que encuentres esas oportunidades, creo que sería muy interesante. Lo difícil siempre es el que no se pierda, lost in translation, diría yo, ¿no? Es decir, el miedo otra vez a México, el que no tranza no avanza, cómo me va a tratar Hacienda, cómo me van a fregar el del sindicato, o sea, corrupción. Creo que ahí México tiene todavía muchísimo por delante que hacer, pero como mexicano en México, con conexiones en Estados Unidos, creo que hay muchas inversiones muy atractivas de gringos que simplemente no saben cómo entrar al mercado mexicano y tienen recelo. Empresas medianas, no las AAA gigantes, claro, donde pueden tener un rendimiento muy atractivo y que hoy por hoy pues no lo están consiguiendo. No lo están aprovechando. Hay muchas sinergias que están dejando en la mesa. Hay muchas empresas que pueden comprar muchas operaciones, como dices, ¿no? Donde puedes invertir y comprar las fabriquitas, esta fabriquita de queso, esta y esta, y vámonos, las juntas y esto es lo que va a producir todo para mí en Estados Unidos. Y es muy cierto eso. Sí. Antes de irnos y de cerrar esto, ¿quieres agregar algo? ¿Quieres preguntar algo? ¿Quieres decir algo? No, bueno, a ver, platícame nada más, porque yo como audiencia tuya también, ¿cuándo empezaste con los podcasts? O sea, ¿qué fue lo que te llevó por el lado del podcast? O sea, porque yo siempre he visto tus videos, pero podcast, ¿hace cuánto tiempo empezaste? ¿Y cómo dijiste, esto me gusta? Empecé hace muchísimo. Empecé por ahí quiero decir 2015, 2016. Eres ruco, eres ya un ruco. Ya. No, y sobre todo en esto, estaba diciendo ayer, ¿sabes cuándo empecé a subir videos en YouTube? Hace 14 años. Wow. 14 años. Es una vida entera. Sí. Había un güey que me dijo, no mames, te llevo viendo desde que tengo 16 y ya tengo 30. No lo podía creer, en serio. ¿Cuántos videos tienes allá afuera? O sea, ¿tu galería? No sé, o sea, ¿cuántos videos habrás hecho ya en total? No tengo idea, pero tengo billones y billones de minutos absorbidos de contenido en inglés, en español. ¿Y de total pero views, ¿cuánto habrá en total de views? O sea, de minutos o de horas que hayan consumido nosotros, tu audiencia. No sé minutos y horas, pero hay definitivamente más de 2,000 millones o 3,000 millones de vistas en total. Pero eso fue la última vez que chequé, y ahorita tengo cosas que son más virales, porque tengo ahora TikTok, donde subes algo y tienes 5 millones de vistas por Impresionante, nada. ¿no? TikTok. Pero TikTok me da miedo. 3 segundos, 5 segundos. ¿Por qué te da miedo? ¿Por China o por...?
Porque está hecho para destruir la mente de la gente. Literalmente es adictivo a madre. No me meto, solamente subo mis cosas, honestamente. Y de repente cuando abro, tengo 2, 3 amigos que sigo y es lo único que me sale. Nada más. Pero de los podcasts empecé por ahí del 2016-17 con un podcast de coches que se llamaba Let's Talk About Cars, Yo. Vamos a platicar de coches. Y ese podcast llegó a ser número 1 de comedia en todo Estados Unidos. En Apple, en todo. O sea, no solo del segmento coche, sino comedia. O sea, el género comedia. Joe Rogan estaba abajo de mí cuando yo tenía ese podcast. Y me acuerdo porque en ese entonces pues, Joe Rogan apenas le empezaba a pegar duro. Sí. Pero yo lo veía así porque te estaba diciendo, me ofrecieron así ya cuando tenía muchísimas vistas y todo, una compañía, lo único que me llegaron a ofrecer así de dinero fue un sillón que costaba como $600, $800 y ni siquiera me pagaron. Esto no vale la pena. Y una vez que me aburrí de los coches, lo dejé de hacer. Y de ahí, en el 2020, cuando vimos lo de la pandemia, le dije a Ro, ¿por qué no hacemos un podcast de economía? Si de todas maneras platicamos de esto diario y lo ponemos. Y abrimos el podcast de Emprendeduros en el 2020, en el 2021, creo que el 2022, no, 2021, tarde 2021, abrí mi podcast de Nadie Me Preguntó, que es es básicamente esto. Que bueno, esto lo quiero eventualmente hacer su propio podcast, que esto es como el club. Porque en realidad lo que quiero hacer es, entre todos nosotros conocemos a mucha gente muy, muy, muy riata. Y sobre todo que tiene las oportunidades y que se ha chingado por cuántos años de no solamente de invertir, pero de poner cosas juntas, de crear algo de la nada solamente con 2, 3 llamadas. Y esto es lo que quiero generar aquí, un club de esas mentes donde tengamos algo en común y que si tú ves, ponte tú, ahorita tenemos nuestro primer podcast que es contigo y en el siguiente tengo, digamos, al dueño de Coca-Cola, que digamos funciona así, ¿no? El dueño de Coca-Cola me dice, oye, me gustaría platicar con el dueño de Coca-Cola, quiero poder que todos conectemos ahí. Eso es básicamente... Eso es lo que estoy buscando hacer con esto. Por eso se llama, bienvenido al club, porque eres parte del club. Sin más ni más, no decimos nada. Y también ahí tengo un coleccionable que te hicimos, que es de Ánfora, que eres tú. En robotcito de Ánfora. Te lo voy a mandar acabando esto también. Sí. Para que lo veas. Pero ese es como tu boleto cuando creemos porque quiero generar algo donde todos el club donde todos se puedan encontrar y lo que necesiten puedan pedir. Ya sabes. Está espectacular. Y a un nivel alto. Eso es básicamente lo que quiero hacer con pero viene de Nadie Me Preguntó básicamente este segmentón y Nadie Me Preguntó, lo empecé hace poco y también le pegó bastante bien. A mí me divierte mucho hacer podcast porque es nada más platicar, es aprender y sobre todo escuchar de gente. Imagínate, todo lo que acabo de aprender de ti ahorita va a salir a ser $1 trillón, Hans. Muchas tazas de café, pero hechas en México, nada más hablas hechas en México. Por supuesto. Pero botella eso de Alerón, es lo que me llama... súper exclusiva para 2023. Tenemos tantito. Eso. Enséñala. Aquí está la bebesota. Vela. Es que está hermosa. Esta ya, tenemos todo listo. Nos acaba de pedir City Club la orden más gigante que nos han hecho en toda la historia de Alerón. Felicidades. Gracias. Estamos ya en Estados Unidos, estamos en Specs aquí en Texas, estamos en Total Wine en California, estamos ya en Canadá, estamos en Panamá, estamos a punto de entrar a diferentes nuevos mercados. Ya estamos listos, Hans. Ya estamos listos y tengo, porque ahorita con lo que está pasando, muchos inversionistas americanos quieren invertir en empresas que son sólidas, que no tienen que no tienen muchas liabilities. Exactamente. Exacto. Y nosotros somos eficientes, como sabes, eficientes. Gastamos invítame muy poco. Invítame al club. Eres parte del club, Hans. Eres parte del club. Eres el fundador, básicamente. Pero sí, es justamente a donde queremos llegar. Y sobre todo este año, aprovechar, divertirnos y hacer cosas muy creativas, muy grandes, que nos encanten, que todos estemos muy orgullosos de y que podamos hacerlo entre todos nosotros. ¿Por qué no? Y yo creo que conectar, o sea, cuando conectas diferentes mentes, diferentes capacidades, diferentes visiones y además hay confianza de alguna manera en el sentido de, oye, no estás compitiendo unos contra otros, al revés, ¿dónde está esa sinergia? Se vuelve algo bien interesante, porque si ves realmente
de alguna manera, estas, como decía el presidente, las benditas redes sociales, ¿no? O sea, pero sí conectas, es decir, sí conectas con personas que puedes empatar y que puedes hacer algo. Entonces, yo creo que una de las grandes ventajas que tienes tú es esa manera tan abierta de hablar, de decir las ideas claramente, ponerlo out there, sin una agenda por abajo del agua escondida, al revés, decir, oye, a ver, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, lo que estás haciendo de educación abierta, donde pueda alguien que esté, donde sea que nos esté escuchando ahorita, acceder a ese conocimiento. Y si se quiere preparar, si tiene hambre, que lo haga, eso es fregoncísimo. Entonces, igual como un emprendedor, el que tiene hambre, ¿cómo se hace algo? Pues haciéndolo, no hay más. O sea, no hay una receta secreta más que haciéndolo. Te avientas al agua, si está fría o caliente, quién sabe, pero te aventaste. O sea, no aprendes de otra manera. Entonces, yo creo que eso lo que estás haciendo es valiosísimo y creo que para muchos de los que escuchan, pues tienes un valor ahí enorme de lo que has ido compartiendo y del ejemplo. Entonces yo, si tuviera sombrero, ¿a quién me lo quito? Para empezar bien el año. No, al revés, al revés. Gracias, gracias, gracias. Y al revés. Y es de nuevo, de todo, ha sido a través de mi vida de aprender de otros. Yo nunca no es como que todo me sale de la cabeza y explotan las ideas. Siempre es aprender de otros. Y cuando me encuentro a alguien como tú, alguien que tiene toda esta experiencia, que puede y ha hecho todo lo que has hecho y que sigues haciendo, y aparte el carisma que tienes y que te encantan también muchas cosas que a mí me gustan, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Esto ni siquiera se siente justo. Estamos jugando un juego salud, muy arriba. Vamos a pedirle salud es lo para único. el 2023, güey. Es lo único que le vamos a pedir. Ese sería un negocio, para que veas, güey. El tema de salud parece que no, güey. Pero los que nos vamos haciendo viejitos poco a poco, todos en este mundo, el tema de health services y todo lo que va relacionado, ahorita que decías dónde invertir, ese es un tema, fíjate que muy interesante. Yo ahorita estoy aquí en Acapulco, muy cerca del famoso, el ex Hotel Princess, que ahora es Mundo Imperial. Y el dueño de Mundo Imperial, un contador que arrancó agencias de coches y empezó a dar financiamiento a Autofin, lo que decidió hacer fue uno de los hoteles que Acapulco, por el tema de inseguridad, no tiene la demanda que antes tenía, hacer entre un hospital y retirement home de uno de los hoteles, lo cual se me hizo, o sea, yo abrí los ojos hasta acá diciendo, qué raro, o sea, pero claro, tienes el clima, si tienes hospital y tienes un lugar espectacular como lo que sigue siendo Acapulco, bueno, pues hay una vuelta a ver el tema de salud. Entonces yo creo que también para negocios, algún día, no le he rascado, pero algún día me voy a meter a ver qué más hay en el tema de salud, güey. Te voy a sorprender ahí porque el Roy y yo con el Fondo de Emprendeduros te vas a morir de las cosas que nos han mandado los mismos viewers, porque lo vamos a hacer estilo Shark Tank. Mucha gente no sabe qué va a hacer, pero lo vamos a hacer estilo Shark Tank, donde vamos a platicar con los emprendedores, poner su negocio, que nos expliquen todo y la gente lo va a fondear. Los mismas personas que lo están viendo, pero obviamente ya seleccionamos de 250 negocios los mejores. Tenemos inteligencia artificial, tenemos Last Mile Delivery Service, pero en una nueva forma que no existe todavía. Tenemos sistemas médicos también inteligentes. No. Estoy muy emocionado de que lo veas, porque sí, hay demasiado que nuestra misma comunidad latina está creando a nivel de Estados Unidos que todavía no hemos visto, y lo que queremos es que la gente lo vea, porque también aparte de aportar dinero, podemos aportar rapidez de adopción de usuarios, que y las conexiones que hay, o sea, otra vez, ¿no? Si son 40 millones de mexicanos en Estados Unidos legales, más 10 u 11 ilegales, o sea, tienes ahí 50 millones de compatriotas que, oye, hay muchos empresarios mexicanos exitosísimos en Estados Unidos que han ido creciendo y creciendo y creciendo, y que si uno tiene familia, amigo, el primo que vive en Estados Unidos, ahí hay ya un enlace uno a uno, lo que decías, mismo uso horario, mismos valores, cultura, idioma. Yo diría que ahí hay muchísimo por hacer, y lo que tú estás haciendo pues, es valiosísimo, es las conexiones y poder juntar ganas, dinero y proyectos para que esto jale. Así es. Exacto. Qué chingón, güey. Espero que esto salga tal cual como lo estamos diciendo ahorita. Todo se ve muy bien. Es un muy buen inicio de esto. Y Hans, sin más ni más, te quiero dar las gracias por todo y también por estar aquí. De verdad, te aprecio muchísimo y ya qué sabes, gusto hacer igual, esto. Güey. Puerta abierta. Cuando quieras platicar de lo que sea, escríbeme y aquí estamos. Austin, here we go. ¡Yeah! Te mando un abrazote. Gracias por estar aquí. Y que sea muy buen año, güey. Igualmente, lo mejor para este 2023. Vamos a darle con todo a crear esta botellita. Eso. Oye, fuerte abrazo otra vez y saludos a todos los que escuchan. Igualmente, gracias, mi Hans. Pórtese bien. Bye.